Si Cuba fuese el paraíso que pinta el régimen de Miguel Díaz-Canel, 6 jugadoras de la selección de hockey y unas basquetbolistas no se hubieran separado de la delegación en la ceremonia de clausura de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. ¿Para qué? Para fugarse. A nadie escapa que Cuba es una dictadura que no ha permitido elecciones libres ni libertad de prensa desde 1959 y que arrestó a más de 1.000 personas durante las masivas concentraciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021. Curiosamente, Cuba fue elegida para integrar nuevamente el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, creado en 2006. El país tiene una de las tasas más altas de presos políticos del mundo. En 2008 firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, pero no la ha ratificado. Dato que surge del artículo Cuba y los pactos internacionales de derechos humanos, las ratificaciones que nunca llegarán, de Julio Fernández Estrada, doctor en Ciencias Jurídicas y licenciado en Derecho y en Historia por la Universidad de La Habana. El artículo se puede leer en cadal.org. Y la pregunta para Julio es, bueno, Cuba firmó tarde la Declaración de Derechos Humanos, ¿y por qué no la ha ratificado? Bueno, muchas gracias, Jorge. Muy importante y muy interesante esta pregunta que haces. Es un tema que siempre ha sido como una obsesión en las últimas décadas en Cuba, para la sociedad civil cubana, incluso para la sociedad civil más oficial, porque el tema de los derechos humanos ha estado sobre la mesa de diferentes maneras. Ese es otro gran tema de cómo se ha manejado esto por debajo y por encima del tapete, como decimos nosotros en Cuba, el tema de los derechos humanos, que sigue siendo un tema muy tabú, ¿no? Pero lo que sí es interesante es que, bueno, Cuba tuvo una participación muy importante en la creación, difusión y la misma constitución de la Declaración Universal en el 48 como país, como Estado, pero los pactos que se hicieron en las décadas de los 60 y se pusieron en vigor en los 70, 66, 76 exactamente. Cuba, como usted acaba de decir, lo firmó muy tardíamente en el 2008. Pensamos que iba a ser un paso importante para el acercamiento a Cuba a los instrumentos internacionales de derechos humanos de Naciones Unidas, pero en la práctica lo que ha sucedido es que el Estado cubano se ha justificado de manera, además de y que diríamos nosotros obstinada, se ha justificado siempre, año tras año, de no haber ratificado estos pactos por cuestiones formales o burocráticas o de estudio, de investigación, de instrumentación, supuestamente, pero sin ninguna base ni jurídica, ni política, ni institucional. Todo el mundo sabe, realmente sabemos por qué es, pero en la práctica, Cuba no ha ratificado los pactos, ninguno de los dos. Todavía es más raro que no haya ratificado el Pacto de Derechos Económicos y Sociales. Tampoco ha ratificado, evidentemente, el de derechos civiles y políticos. Este es más lógico para la comprensión de cómo maneja Cuba los derechos humanos, pero en cualquier caso, la respuesta rápida es el Estado cubano no puede cumplir con el carácter vinculante que es de estos pactos. Cuba podía ser parte de la Declaración Universal porque no tiene carácter vinculante. Es un documento muy importante, pero es un documento de referencia cultural, de referencia política y ética, también jurídica, pero el Estado cubano no la ha incorporado en ninguna ley interna del país, en el ordenamiento jurídico cubano, y por lo tanto los pactos pondrían al Estado cubano y al gobierno cubano y a la administración cubana en un conjunto de obligaciones que hasta ahora nunca ha tenido. Esa es la respuesta rápida de esto. ¿Qué regulan los pactos internacionales? Bueno, los pactos internacionales lo que hacen es realmente poner los contenidos de la Declaración Universal del 48 en un carácter ya eminentemente jurídico coactivo, es decir, y con un carácter mucho más imperativo, más vinculante, decimos nosotros en el mundo del derecho, que obliga a las partes que ratifican, a los estados que ratifican estos pactos, que se convierten en partes de este convenio internacional y de estos convenios, y después de los protocolos facultativos que tampoco Cuba evidentemente ni ha firmado ni ratificado, dentro de una institucionalidad, mecanismos de control, mecanismos de observación, obligaciones a tener normas e instituciones en el derecho interno y en el Estado nacional, en los estados nacionales correspondientes que hagan, que permitan el cumplimiento real de lo que está en estos contenidos. Lo que está contenido aquí realmente es un desarrollo de la Declaración Universal, pero
separando los derechos económicos, sociales y culturales en el primer pacto y los derechos civiles y políticos en el segundo. En cualquier caso, o sea, ahí están desplegados todos los derechos humanos, por lo menos de primera y segunda generación que concebimos, porque también hay que decir que estos son pactos de los años 60. La lógica de los derechos humanos es que ha habido un progreso también en la concepción de los derechos humanos desde tercera, cuarta generación, derechos colectivos, derechos de los pueblos, derechos de nuevo tipo, que eso es lógico que existan, porque también acá hemos cambiado nosotros y ha cambiado el mundo. Pero en cualquier caso, estos primeros derechos que siguen siendo fundamentales y siguen siendo la base de los derechos humanos, cuando se entran en un documento como este, obligan a las partes que ratifican a cumplir un grupo de protocolos de organización, institucionalización, instrumentación a la que Cuba nunca ha estado dispuesta a cumplir. Es decir, no restringir los derechos humanos, pero mientras tanto, puertas adentro, el régimen los viola. Sí, el problema está en que si usted hace un análisis de cómo ha sido la institucionalidad política y jurídica de Cuba desde el año 59 en adelante, ha sido un desmontaje paulatino del Estado de Derecho. Ha sido un ataque a las organizaciones, instituciones, estructuras de protección de derechos individuales y colectivos, de posibilidad de acceso a la justicia. Por otro lado, del 59 en adelante, parecía que los derechos económicos, sociales y culturales no eran el problema de Cuba, porque Cuba tuvo un salto muy fuerte en indicadores de eh, acceso a la educación, a la cultura, al deporte, a un grupo de cosas que eran novedosas para el estatus cubano anterior, en cantidades que están probadas, es decir, son como los grandes méritos de los años 60 y 70 en Cuba, que en la actualidad tampoco ya son esos indicadores reales. Es decir, hoy los derechos económicos, sociales y culturales sufren tanto como los derechos civiles y políticos, cosa que fuera de Cuba no se conoce tanto, pero hay una depauperación tan grande de la estructura, de la logística, de las instituciones. Está una crisis económica sostenida de tantas décadas que es imposible hoy mantener atención de salud de calidad, educación de calidad, cultura de calidad, deporte de calidad. Todo esto se puede probar con números, es decir, incluso los números que el propio gobierno cubano maneja en la ONEI, en su organización que da datos oficiales. Incluso esos datos no son datos buenos hoy los que aparecen, disminución de la esperanza de vida, aumento de la pobreza, crisis migratoria enorme. En los últimos 2 años, más de medio millón de cubanos y cubanas han salido del país solo hacia los Estados Unidos. La cifra para el mundo entero es enorme. Es decir, no solo fueron las 7 deportistas que acaban de salir de la delegación cubana de los Juegos Panamericanos, son medio millón de personas en los últimos 2 años solo para los Estados Unidos. Es decir, hay una enorme, el único grupo poblacional en Cuba que crece es de las personas de más de 60 años. En Cuba hay decrecimiento poblacional, mueren más personas de las que nacen. La crisis de la COVID-19 fue gigantesca, aunque los números que el gobierno manejó eran números muy reducidos por la forma en que se midió, en que se hizo el protocolo estadístico de la pandemia en Cuba, pero de todas maneras, hoy, por ejemplo, en los últimos años, miles de médicos, enfermeros, enfermeras, personal de la salud ha emigrado. También son datos que el gobierno cubano ha tenido que reconocer, no los puede sustituir. Todo esto es enorme. Ya desde hace 30 años empezó un éxodo masivo de la educación. Cuba tenía unos indicadores de educación para el área de América Latina muy buenos en los años 80, pero aquella década era como una década realmente artificial. Cuba estaba mantenida por un soporte económico, cultural, político, estratégico, militar del campo socialista que hace muchos años no existe. En estos momentos, Cuba se quedó hace muchos años sola, tratando de sobrevivir. Cuando digo sola es porque tenía que resolver financieramente, económicamente, institucionalmente todos sus problemas y no lo has podido hacer. Y por lo tanto, hoy lo que tenemos es una población que escapa, una pobreza gigantesca, personas que mueren cada vez más jóvenes. La mortalidad infantil cubana, que era de las más bajas del mundo, ha ido creciendo paulatinamente en los últimos años. La mortalidad también de las madres al momento del parto, es decir, cosas que antes eran inauditas en Cuba hace
40, 30 años. Hoy ya no es así. Hoy cada vez nos parecemos más a lo que el mundo entero conocía del tercer mundo, del mundo subdesarrollado. Entonces nosotros éramos como un bicho raro que no teníamos esos problemas. Sabíamos que teníamos problemas con los derechos civiles y políticos, siempre los tuvimos. Los que no los reconocían era porque no querían ver la realidad. Pero es que ahora tenemos problemas con todos los derechos humanos. Y sin embargo, sigue ocupando una banca en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿Cuál es su lectura? La lectura yo creo que es que todavía hay una altísima legitimidad del símbolo que es la revolución cubana que ya no existe, ¿no? Aquella revolución que fue, que como ustedes saben, en el discurso político cubano es una revolución viva, es decir, nosotros tenemos una revolución que sigue en el poder, incluso se habla del gobierno como el poder revolucionario y ese tipo de cosas que antes la gente la aceptaba porque la generación histórica de la revolución se mantenía ahí, pero después ha ido desapareciendo, aunque todavía están ahí muchos de ellos. Y parece ser como que es una herencia, una especie de legado de aquel proceso que sigue en el poder. Tiene una parte de realidad, que es que el gobierno es el mismo. Es decir, en Cuba no ha habido una alternancia política lo suficientemente fuerte ni real como para decir que hay otro gobierno. Por lo tanto, el gobierno es el mismo. Yo lo considero el mismo también. A ver, usted sabe que cuando ha habido cambios constitucionales, sobre todo la Constitución de 76, que es la Constitución socialista, y la última del 2019, evidentemente hay un Estado nuevo después, hay un gobierno nuevo después, pero es un gobierno que mantiene la misma lógica, las instituciones más fuertes, el monopartidismo, la ausencia de división de poderes, la, la no independencia judicial, por lo tanto la falta de instituciones de protección de los derechos humanos que tenemos ya como una enfermedad del sistema, que somos casi el único país de América Latina que no tiene defensoría del pueblo, que no tiene tribunales constitucionales o mecanismos de control constitucional independientes, que hasta hace poquito tiempo poner un habeas corpus en Cuba era imposible. Hoy no es imposible ponerlo, pero es imposible que un tribunal lo dé. Tenemos un recurso de amparo de hace un año, que es un recurso de amparo verdaderamente miserable, porque es casi imposible lograr algo con eso, pero es de hace, está por primera vez en la Constitución en el 2019, con una ley de desarrollo muy pobre. Entonces, eso no me hace a mí pensar que tengamos un gobierno nuevo realmente, ¿no? Uno lo puede decir formalmente, pero no es así. Es decir, el apellido Castro no pesa tanto como el sistema implantado. Exactamente. Eso me parece una síntesis muy buena. Yo siempre he defendido que más allá de los liderazgos carismáticos de la Revolución Cubana al principio y todo eso, que evidentemente son muy importantes en el caso de Cuba, son importantes en cualquier contexto, en el caso de Cuba son decisivos, pero el sistema es mucho más que esos liderazgos. Hay un sistema construido, hay una cultura ciudadana construida, hay un sistema de educación que fue exitoso desde el punto de vista de la instrucción durante muchos años y produjo un tipo de ciudadanía, una ciudadanía que es apta para no tener pensamiento crítico, para no contradecir a poder, para reconocer, aceptar y en todo caso participar en un consenso pasivo, masivo. Yo creo que es la ciudadanía que se produce con el totalitarismo. Por lo tanto, no estamos inventando nada nuevo. Somos parte de esa ciudadanía, cada uno de nosotros. Yo nací en el año 75, nací un año antes de la Constitución Socialista. Y he vivido todo el tiempo en ese sistema, es decir, lo conocemos como ciudadanos adentro y sabemos cómo funciona y sabemos lo que tuvo de bueno, lo que tuvo de tranquilo, de pacífico y lo que se ha ido destruyendo, lo que se ha... Sí, entendemos, con su pregunta, entendemos que la gente siga creyendo que ese es el sueño al que debió aspirar América Latina, entendemos que mucha gente se sienta que no puede dejar ese sueño de la mano. Lo que nos parece raro es que la gente no vea que la realidad de Cuba hoy no tiene nada que ver con ese sueño y que hay mucha gente presa y que hay mucha gente pobre y que no hay justicia social y que no hay ningún tipo de alternativa democrática. No somos una democracia, no somos un Estado de Derecho. Y la verdad, yo no creo que haya que buscar la ayuda en el exterior. Yo creo que el pueblo cubano debe tener protagonismo en esos cambios. Pero es muy cómodo verlo desde el exterior, es decir, idealizar una revolución de hace más de 60 años, creer que es la utopía, cuando en realidad, bueno, los resultados están a la vista.
Así mismo es. Y por eso le decía que hay una legitimación histórica, hay un acompañamiento histórico, y también hay otra cosa que no podemos perder de vista, hay un Estado con mucho poder. Es un Estado pobre por su infraestructura, pero es un Estado que tiene una gran, una potencialidad tremenda, que es la de, a ver si, de tener un gobierno uniforme y sin alternancia durante tantos años. Y esto evidentemente para las relaciones, para los contextos, para los vínculos políticos y estratégicos, para la diplomacia, tiene un peso. Es decir, hay una diplomacia cubana poderosa en el sentido de que tienen unos vínculos históricos que otros gobiernos van cambiando y Cuba no lo cambia. Tienen deudas políticas, relaciones políticas, ascendencias políticas que la mayoría de la gente no entiende, no comprende o no evalúa, yo creo, en toda su magnitud. Y tienen una pericia, tienen una manera de hacer las cosas. Yo creo que ese discurso funciona, porque si no, no viéramos este tipo de cosas. Es decir, hay que entender que ahí hay un éxito también desde el punto de vista, bueno, podemos decir, ¿cuántos países del mundo denuncian la situación de Cuba? ¿Cuántos países del mundo hacen otro tipo de cosas o por lo menos le dicen al gobierno cubano, nosotros no tenemos problema con el pueblo cubano, pero vamos a hacer las cosas diferentes, ustedes no pueden seguir haciendo esto? Pasa muy poco, realmente pasa muy poco. No estamos hablando ni de izquierdas ni de derechas en el mundo, estamos hablando de que los centros, las derechas y las extremas derechas tampoco rompen y tampoco exigen nada al gobierno cubano. No podemos echarle la culpa a las izquierdas que están en el poder, porque no son la mayoría en el mundo. Y por lo tanto, el gobierno cubano tiene una ascendencia, yo creo, todavía en el mundo. Bueno, de hecho han exportado la revolución o el modelo. Nicaragua, Venezuela, y siguen los nombres, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Sí, todavía, eso yo creo que evidentemente cada vez eso va a disminuir por su propio peso, por el hecho de que es muy difícil exportar la situación de Cuba hoy. Cuba exportó la revolución o la práctica política y social, sobre todo de la revolución y todo eso, bajo bajo un principio de un éxito supuesto, ¿no? Que no había no había manera de negar que es que cuando viajabas a Cuba veías una sociedad que funcionaba. Nosotros allá adentro sabíamos todas las cosas que teníamos mal, las sufríamos, pero como decía mi papá, en los años 80 éramos felices y no lo sabíamos, no teníamos idea. En aquel momento pensábamos que estábamos muy mal en muchas cosas, pero no tenían ninguna comparación con los 90. Cuando llegamos a los 90, el periodo especial, como le puso Fidel, pensamos que no se podía estar peor. Y la lección es que nosotros siempre vamos a estar peor. Si la lección del pueblo cubano hoy es que estamos esperando siempre una situación peor, porque la de ahora no tiene comparación con el periodo especial. Ahora es una crisis de cada cosa. Hoy tenemos crisis, bueno, la más grande de todas, que es una crisis hoy lamentable y triste de la nación cubana y de la cultura cubana, porque un pueblo que está huyendo y una nación que es abandonada por su gente está obligando a un destino. Es decir, nuestro destino es un destino de desaparición cultural, porque lo que se está yendo de Cuba, una población de 11 millones de cubanos, en 20 años no hay nadie en el país. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que esto es una emergencia que debería ser de la nación cubana. No estamos hablando ni de gobiernos, ni de doctrinas, ni de posiciones políticas. Pero ese discurso o ese diálogo no se está dando adentro del país. Es un diálogo de ciegos y de sordos y de gente que no quiere escuchar, de un gobierno que no quiere entender, un gobierno que sigue diciendo que están en el mejor de los mundos, que están saliendo de la crisis, que luchando van a avanzar, siguen hablando de instituciones eternas. Es una especie de rara teocracia, que no digo rara porque Cuba fue un estado ateo hasta el año 92, ateo, constitucionalmente ateo, con religión, sin libertad religiosa. Y de pronto el partido es un partido de acero, los CDR son una organización que nació para ser eterna, todo el discurso es un discurso eminentemente de divinización de las instituciones, porque no le queda ningún asidero cívico, ni político, ni jurídico. Tienen que ir a este tipo de discurso. Entonces, esa yo creo que es nuestra realidad. Una pena realmente. Julio, muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV. Hoy tocó Cuba. Nos reencontramos en la próxima. Chao.